El poder de Hitler iba más allá de la racionalidad. Ordenó la búsqueda del Santo Grial, de la alianza que atravesó a Jesús, del Arca de la Alianza y las calaveras de cristal, todos objetos sagrados para el catolicismo. Pero, ¿en qué creía Hitler? Hitler nació en el seno de una familia católica. Pese a eso, nunca practicó la religión. Sin embargo, siempre sintió fascinación por la jerarquía eclesiástica, simbolismos y arquitectura de las iglesias. Son muchos los historiadores que han tratado de identificar cuál era la relación de Hitler con el cristianismo o las religiones, pero nadie ha llegado a descubrir si era creyente o pagano, describiéndolo incluso como ocultista. Por alguna razón, Hitler se obsesionó con la simbología cristiana. Ordenó a unidades nazi que siguieran el rastro de estos objetos, que supuestamente lo harían invencible. ¿Cómo se llevó a cabo la búsqueda de estos objetos? ¿Logró apoderarse de alguno de ellos? Habría cambiado la historia del mundo si Hitler hubiese tenido todas esas armas. Las tuvo todas, tuvo algunas, pero vamos del comienzo. ¿Quién era realmente Adolf Hitler, Cristian? Bueno, afortunadamente hoy día podemos decir que no hay solamente una visión de Hitler, porque durante todo el siglo XX se reconoció bajo la lectura de los que triunfaron, es decir, Hitler fue un enemigo completo del pueblo de Israel, la peor encarnación de cualquier hombre contra el pueblo de Israel. Eso es lo primero con lo que se conoció Hitler. Sí, claro. Pero con el paso del tiempo, uno puede escarbar ahora muchas otras dimensiones de Hitler. Por ejemplo, incluso Nostradamus en su momento dado habría profetizado la aparición de este tercer anticristo. Entonces, como la figura de Hister bajo el código encriptado de Hister. Es decir, incluso tiene esa, supuesto origen profético en las legendarias, profecías de Nostradamus. Otros, en cambio, por ejemplo, hoy día los nazistas de la actualidad ven a Hitler incluso como el único hombre que se atrevió a oponerse al nuevo orden mundial, proponiendo una cultura totalmente distinta. Vale la pena recordar algunos de los pasajes de Hitler en ese sentido, porque una vez saliendo de la puerta de Brandeburgo, dice públicamente a una señora: señora, si yo le presto a usted un ropero, usted a mí no me devuelve un ropero y medio, me devuelve un ropero. Es decir, estaba planteando acabar con todo lo que es el interés de los bancos. Inmediatamente le cerraron, lo bloquearon, por lo tanto, tiene muchas dimensiones. Otra dimensión de Hitler es que él se pensó en algún momento dado o se creía como Perceval. Acuérdate uno de estos, Perceval, uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo, que buscaban, el Santo Grial. Ahora, el Santo Grial no podía ser encontrado por cualquier persona, sino que tenía que ser encontrado por alguien puro, como Perceval. Y claro, Hitler, con el paso del tiempo, él cree que es incluso, llega a pensar que es como una especie de encarnación de Perceval, en el sentido de un ario con raza pura que tenía que, él era encargado de buscar estas cosas más sagradas. También él se creía de alguna manera la reencarnación de Odín. También, incluso dentro del nazismo oculto, dentro del nazismo que no fue, hecho público en aquel conflicto del siglo pasado, el nazismo esotérico, los que cultivaban este nazismo consideraban a Hitler como un verdadero avatar. Es decir, por un lado está el Führer, el jefe, el que quiere ganar las guerras, pero el avatar es una especie de encarnación de un ser divino, es una especie de puente entre ser divino y el ser humano. Entonces, un ser mucho más elevado que
en realidad, para este nazismo esotérico y oculto, Hitler vendría a haber sido una especie de avatar, en el sentido de que iba a ganar la guerra perdiendo la guerra. El triunfo del avatar no se da por la victoria del Führer, sino por implantar un ideal de sociedad con la muerte del avatar, es decir, con la muerte del Führer. Entonces, hay varias lecturas respecto de eso. Sin lugar a dudas, un personaje con muchas dimensiones, pero ¿en qué momento de su vida Hitler comienza a interesarse por los objetos místicos, por el esoterismo, o él siempre fue un esotérico, siempre fue un místico desde muy joven? Mira, hay antecedentes en algunas biografías que él desde muy pequeño se sintió atraído, quizá en sus primeros vínculos medios místicos, con la música de Wagner. Ya. Wagner, de alguna forma, la música de Wagner lo llevaba a dimensiones que lo hacían permanecer en silencio, según algunos textos biográficos, lo hacía como desprenderse de la realidad, siendo un adolescente eso. Entonces lo marca la música de Wagner en este inicio. Pero también hay que al menos recordar todo lo que fue el episodio de su primer encuentro con la llamada lanza de Longinos. La lanza de Longinos es la lanza que, según la tradición cristiana, atravesó, o digamos, hirió a Jesús en la cruz, que fue al menos esa lanza, y que se habría guardado en un momento dado en Austria. Pues bien, a los 22 años, Hitler habría encontrado esta lanza que se exhibía junto a los tesoros de los Habsburgos en Austria. Fue en ese momento quizá donde él ya encuentra una reliquia, claro, a la cual no tiene acceso, claro, pero que le genera una especie de apertura a esta búsqueda de objetos místicos con poderes fuera de lo normal o paranormales propiamente tales. ¿Cuál era el misticismo que existía tras la lanza de Longino? Porque la lanza de Longino fue no solo apetecida por Hitler, sino que por grandes líderes y guerreros del mundo. El mismo Alejandro Magno también buscó la lanza de Longino durante mucho tiempo. Bueno, la lanza de Longinos, hay una leyenda que se escribió durante muchísimos siglos. ¿Quién poseía la lanza de Longinos? Poseía los destinos del mundo. Y en ese sentido, en el 730 y tanto, Carlos Martel tiene la lanza de Longinos. Carlos Martel, abuelo de Carlomagno. El abuelo de Carlomagno. Así la poseyó. Efectivamente. Y bueno, y según cuenta estas leyendas de esta lanza, que la estamos viendo al menos algunas como aparentemente es esta lanza, la vemos en este minuto en pantalla. Es importante destacar también, Cristian, para la gente que nos está viendo, que la lanza de Longino fue la lanza que atraviesa a Jesús en su costado para darle muerte finalmente, porque lo crucificaron y no moría. Entonces un soldado la toma y la introduce en el cuerpo de Jesús. Supuestamente le habría causado la muerte. Ya. Lo cierto es que lo hirió profundamente. Pero bueno, con eso se verificaba la muerte de Jesucristo. Con eso se verificaba supuestamente la supuesta muerte de Jesucristo en la cruz, pero sabemos que después Jesucristo de alguna forma sobrevive a la crucifixión, es decir, para los creyentes resucitó. Exacto. Después de eso. Exacto. Pues esa es la lanza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta lanza, ¿quién la poseía? Poseía los destinos del mundo. Y de alguna forma, según algunas historias algo legendarias, Carlos Martel triunfó en la batalla de Poitiers contra los árabes, bueno, teniendo la lanza. Después esta lanza la toma Carlomagno, y Carlomagno tiene su nieto, el gran Carlomagno, el que volvió a unificar de alguna forma después de la caída del Imperio Romano, el que volvió a unificar toda la Europa, bueno, la Europa que conocemos hoy en día. Pues bien, Carlomagno tuvo más de 40 victorias, supuestamente teniendo la lanza en su poder. Hasta que, aquí está Carlomagno, al menos algunos de los recuerdos de Carlomagno, y según cuenta la tradición, en un momento dado, él perdió
la lanza, se le cae la lanza, y es cuando, bueno, va a comenzar su declive y su muerte también. Mira. Entonces, incluso Napoleón Bonaparte, con el paso del tiempo, buscó conseguir para su poder la lanza, pero no logró encontrarla y no logró poseerla tampoco. Por lo tanto, esta lanza de los destinos fue desde aquel año cuando Hitler tenía 22 años, fue el momento dado de su primer encuentro. En 1902 exactamente fue cuando Hitler la ve por primera vez ahí junto a los tesoros de los Habsburgos en Austria. ¿Quién era ese Hitler en 1912 de 22, 23 años? ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo lo podríamos definir o describir? Mira, era pintor. ¿Pintor? Pintor, sí, no le iba muy bien como pintor. Incluso hay que recordar que trató de entrar a la Escuela de Artes de Viena y fue rechazado también. Entonces, de alguna forma deambulaba por un lado y por otro sin una claridad. ¿A qué se dedicaba? ¿A la pintura? ¿A vender cuadros? Mira, no sé si vendió tantos cuadros, pero sí pintó Hitler. Y hay algunos cuadros, incluso de algunas novias, donde están firmados por Hitler. E incluso también, a pesar de esta figura controvertida y polémica, también le habría gustado mucho en un momento dado su historia todas las pinturas de Walt Disney. Entonces, de alguna forma en esta adolescencia estaba un poco desorientado, por decirlo de alguna forma, y practicó esas cosas. La lanza. Pues, ¿qué es lo que sucedió con la lanza de Longinos que vemos aquí? Hitler, cuando la encuentra, ya sabía de que existía esta lanza milagrosa para quien la poseyera. ¿Ya? Pues bien, en 1938, ya cuando se anexionó Austria... Estamos hablando de la época previa a la Primera Guerra Mundial. Efectivamente. O sea, un joven Hitler que se dedicaba a la pintura y que tenía una relación ya con la lanza de Longino. La había visto, ya sabía, él ya tenía lecturas que nos vamos a ir conociendo. Él tenía ya lecturas de sus orígenes ocultos, orígenes que no fueron, bueno, revelados a la sociedad de aquel siglo, públicamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando se anexiona Austria en 1938, inmediatamente dijo, bueno, esta es la mía. Recordemos que él entró de alguna forma triunfante a Austria. Claro. Entonces, y la gente allá también lo recibió de alguna forma con mucho ánimo en su primer momento. Pero es el momento cuando él dice que podía, o sea, vio la posibilidad de hacerse con la lanza y lo hizo. Es decir, esta lanza fue, bueno, a través de una tercera persona, oficialmente confiscada por Hitler. Y Hitler, en aquel 1938, según los documentos que uno tiene ahora, la escondió inmediatamente en una ciudad muy importante que es la ciudad de Nuremberg. Ya. En la ciudad, en ese momento, claro, cuando toma esta lanza, lo sorprendente para la historia es que comenzó a ganar todas las batallas y comenzó a triunfar en Polonia, después la gran guerra contra Francia y bueno, y todo lo que fue la expansión inicial de Hitler. En un primer momento se le atribuyó a que tenía el poder de la lanza de Longinos que había herido a Jesús en la cruz. O sea, él se hace de la lanza y se transforma en un ser invencible, tal como lo profetizaba o lo decía la historia de la lanza y tal como también le ocurrió al mismísimo Carlomagno. Así se creyó en un momento dado y por muchos, bueno, por los primeros años, antes de que empiece el declive del imperio del Tercer Reich en términos bélicos, claro, por mucho tiempo él pasó a ser, bueno, quizá a creer en su círculo, él y su círculo más cercano, que estos triunfos se debían a esa lanza. Lo sorprendente también, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, sea lo que ocurre, esta lanza se guarda en Nuremberg. Se guardó ante, bueno, cuando ya los aliados comienzan a invadir Alemania y sitian
toda la ciudad de Nuremberg. Nuremberg estaba protegida por muchísimas fuerzas alemanas. Hitler ordenó esconder esa lanza en una bóveda secreta en Nuremberg. Pues bien, cuenta la historia, no muy comprobada, es verdad, pero al menos lo que uno sabe, que mira, es posible que cuando en el momento dado en que los aliados toman la ciudad de Nuremberg, claro, la toman primero, pasan 10 días y descubren la lanza. Según algunos, el mismo día en que los aliados tomaron la lanza, Hitler se habría suicidado en el búnker. Entonces, esas son las historias que se cuentan sobre esta mágica lanza de Longinos, que era, que se le atribuye a Cayo Casio Longinus, que era el soldado romano que lo atravesó en el costado. Cristian, Hitler de alguna manera creía que también había poseído la lanza en una vida anterior. Mira, uno tiene que decir que las creencias de Hitler tienen que ver con todo lo que se llama, las tradiciones nórdicas. Dentro de las tradiciones nórdicas está todo lo que es el politeísmo nórdico, Odín como el gran dios, pero una serie de dioses distintos, y también todo lo que es la creencia de la reencarnación. Para Hitler, según Hitler, en algún momento dado del pasado, habría sido él también en otra vida anterior el verdadero poseedor de esta lanza de Longinos. No se va a saber nunca eso a ciencia cierta, pero cuando uno comienza a observar la biografía de Hitler, esta biografía no oficial, porque sabemos que la biografía oficial lo describe simplemente como un gran enemigo, de todo el orden occidental, pero para esta historia esotérica, es decir, oculta, es posible que haya creído eso, porque se creía Perceval. Claro. Y incluso en un momento dado el mismo pueblo alemán y sus cercanos lo elevaron a la categoría prácticamente semidivina de un avatar. Recuerda los primeros años, 1938, 39, sí, claro, 40. Hitler era prácticamente un ser semidivino sobre la tierra. Cristian, el deseo de Hitler de conseguir objetos místicos era tan fuerte que él incluso formó un grupo especial llamado la Hanneberg para poder hacerse de estos objetos. ¿Eso se ha comprobado? ¿Eso es cierto? Uno puede decir que sí, que es cierto. Y recordemos eso porque esta sociedad que lo fundó y se llamaba la Sociedad para la Investigación y Enseñanza de la Herencia Ancestral Alemana. La dirigía Heinrich Himmler, fundamentalmente, pero el que estaba encargado de ir a investigar todos estos objetos como la lanza de Longinos y otros que vamos a ver, se llamaba Wolfram von Sievers. Él era, de alguna forma, el jefe de investigación de todas estas, armas poderosas y místicas. Y dentro de lo que uno sabe, efectivamente, uno tiene que siempre recordar, ahora afortunadamente con el paso de la historia y con nuestra visión, que la podemos exponer, que en realidad el nazismo constituía en todo orden de cosas una especie de una nueva cultura, una nueva sociedad. Y dentro de esta sociedad no solamente Hitler tenía que tener un apoyo militar, político, económico, sino que también todo un apoyo, un sustento espiritual. O dicho en palabras bastante simples, la mano derecha de Hitler eran las fuerzas militares, la mano izquierda la política, y esta sociedad era de alguna forma su fuerza espiritual, fundamentada en estas reliquias antiguas que le habrían otorgado un poder superior. Y en un momento dado habría sido así, sobre todo en los primeros años. Y uno tiene que recordar también que los objetos guardan energías, es decir, tienen
en ese sentido, las partículas de cada elemento que te rodean, energías determinadas. Y las reliquias en ese sentido, bueno, así lo son. Otro de los objetos que Hitler buscó con muchas ansias fue el Santo Grial. Efectivamente. ¿Por qué? Quizá dentro de los objetos, porque la lanza de Longinos la obtuvo. ¿Qué es el Santo Grial para...? Pero el Santo Grial, ahí está, el Santo Grial es bueno, tiene varias dimensiones para entender el Santo Grial, pero en la dimensión más material es la copa que se utilizó para la última cena de Jesús. Entonces, según la tradición, esta copa que fue utilizada por Jesús en la última cena, con el paso del tiempo se transformó en una copa que guardaba mucha magia, que quien la poseía, esa copa supuestamente podía hacer, maravillas, magia, podía tener virtudes supremas. Pero ojo con el Santo Grial, porque uno tiene que recordar que el Santo Grial es una leyenda a partir de esta copa que se organizó, la crearon algunos novelistas franceses en el siglo XII, Robert de Boron, Chrétien de Troyes y también Wolfram von Eschenbach, alemán este último, que van a exaltar en el siglo XII toda esta supuesta copa mágica de la última cena. Hitler, dentro de esta Annenberg, comenzó a buscar este Santo Grial y quizás fue, dentro de los objetos que estamos viendo, el más buscado de todos. Mira, hay muchas tradiciones, pero según una de las tradiciones, esta copa habría llegado a través de los mares junto a José de Arimatea a Inglaterra. Y de Inglaterra esta copa habría bajado hasta el sur de Francia, particularmente hasta una región que se llama el Languedoc, o también Montsegur, donde se desarrolló una gran civilización en aquel siglo XII y XIII, que es la civilización del Languedoc o de los cátaros, que era la más desarrollada de todas. Entonces, según una de las tantas tradiciones, en la ciudadela de Montsegur, los cátaros, que fueron invadidos por la cruzada mandada por Inocencio III contra los cátaros, en esa ciudad se habría guardado el Santo Grial. ¿En qué momento, Cristian, se le habría perdido la huella al Santo Grial? Mira, bajo esta historia, justo en ese momento, porque según la tradición, cuando irrumpen los cruzados contra la ciudadela de Montsegur, se decía que adentro de esta ciudadela los cátaros tenían el Santo Grial. Pues bien, ¿dónde queda eso, perdón? Sur de Francia. Al sur de Francia. Al sur de Francia. Y esta invasión de los cruzados, de esta verdadera cruzada contra el Languedoc, sitió durante mucho tiempo la ciudadela de Montsegur, pero cuenta la leyenda que un día antes de tomarla y pasarles prácticamente cuchillos a todos los que estaban en esta ciudadela, 4 hombres arrancaron de esa ciudadela, aparentemente llevándose el Santo Grial. ¿Dónde? Ahí se pierde la historia. No se sabe a dónde y entra todo dentro. Esto habría sido nuevamente llevado el Santo Grial hacia el sur y protegido por muchas órdenes secretas, verdaderas sectas secretas. Ahora también, muy complicado el tema del Santo Grial, porque si uno hoy día va a Europa, hoy día hay 200 griales en Europa atribuyéndose ser el verdadero Santo Grial. Entonces, la historia no ha cambiado tanto desde la época de Hitler a la nuestra. ¿Cómo pudo Hitler buscar el Santo Grial si estaba perdido, no había rastro de él
no se sabía su paradero, y más encima hay muchos otros griales que de una u otra forma podrían atribuirse la originalidad del Santo Grial. Mira, a través de esta Annenberg, de esta sociedad para la búsqueda de la herencia alemana, Hitler, bueno, y todos estos hombres que trabajaban para ella, trataron de buscar el Santo Grial. Pero dentro de al menos de los estudios que uno tiene, fue una obsesión que no llegó a buen término porque no encontró el Santo Grial. Y claro, cuando uno pasa el tiempo, uno desde la perspectiva actual, sabiendo que hay 200 griales, los 3 griales de alguna forma que se le podrían llegar a atribuir ser el verdadero Santo Grial, que no lo encontró Hitler. ¿Ya? Por un lado está lo que se llamó el vaso de Nanteos. El vaso de Nanteos es un vaso que está hoy día en Gales, en el Palacio de Nanteos, cuidado por la familia Powell. ¿Ya? Después también hay otro grial, que es el grial que está en el castillo de Rosslyn, allá en Gran Bretaña, custodiado por la familia Sinclair. Y el tercer grial, que habría sido la obsesión también de Hitler, es un grial que se guarda hasta el día de hoy en la Catedral de Valencia. ¿Cuál es el Santo Grial material de eso? Mira, no lo sabemos, quizá va a quedar entre los misterios, pero sea lo que sea, Hitler no lo encontró. Ahora que mencionas Valencia como una de las tres opciones del Santo Grial, recuerdo que Hitler jugó un rol muy importante en el desencadenamiento de la Guerra Civil Española y de la llegada de Francisco Franco al poder en España. ¿Él también le pidió ayuda a Francisco Franco, el dictador español, para encontrar el Santo Grial? Mira, lo primero que le pidió de alguna forma, según se cuenta, que no interviniera en la guerra. ¿Ah? Eso fue un acuerdo. Lo primero que era, mira, aquí vamos a hacer una guerra, tú no, digamos, haz tus cosas en España, pero no oficialmente no intervenga en lo que estamos haciendo al otro lado, cosa que se mantuvo durante todo este tiempo. En ese sentido, España no participó en la guerra. Pero también se cuenta que cuando va, mira, la reunión con Franco la preparó Himmler. ¿Ya? Y cuando llega Himmler allá, mira, hay un lugar, recordemos que Himmler era el director de esta Annenberg, que se llama todo lo que es, bueno, es la capilla de Montserrat. Montserrat es una especie de iglesia, reducto cristiano, que está construido en una montaña inaccesible prácticamente. Según lo que había estudiado esta Annenberg, el verdadero Santo Grial, la iglesia de Montserrat. ¿Ya? Así que Himmler fue a Montserrat, donde yo también estuve y donde observé, bueno, no vi ningún Santo Grial, vi todo, pero vi el lugar, porque se decía que ahí en Montserrat había una cueva donde estaba, ¿ya? Una cueva secreta donde estaba supuestamente el Santo Grial. Himmler le habría pedido eso, que le mostraran esta reliquia, y los monjes cristianos de aquel tiempo se rehusaron completamente, y Himmler, bueno, estalló en cólera por no poder tener acceso a este secreto de esta cueva de Montserrat, donde hasta el día de hoy se venera a la Virgen de Montserrat, ¿ya? Bueno, me acuerdo cuando estuve ahí, me di unas vueltas, habiendo leído estas cosas, traté de ver algunas cosas, y claro, no vi, por cierto, ningún grial sagrado, pero sí una misteriosa cueva que se perdía, porque hay una cueva ahí. Hay una cueva. Pero bueno, es como entrar a la cueva de Tilcoco, que es media siniestra también. ¿Pero esta cueva en España ingresó, doctor? ¿Entró? Mira, entré unos metros y después me devolví, pues, porque quizás hasta donde uno llega no lo sabe. Pero está entonces, esa leyenda está, y al menos está escrito en la historiografía, esta relación de Himmler
en este paso por España y tratando de buscar el Grial, es efectivo que ocurrió? Hemos revisado la lanza de Longino, hemos visto el Santo Grial, y si intentamos buscar un arma o un objeto que entregue un poder extra, un poder desde el más allá, desde el lado místico, sin lugar a dudas que podemos pensar también en el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, ¿qué es? Bueno, eso es otro de los grandes enigmas, porque el Arca de la Alianza, mira, según la tradición, digamos, judía antigua, es un arca que Jehová le mandó a construir con unas especificaciones muy exactas a Moisés en el monte Sinaí. Tenía que ser un arca de oro recubierto, interior de madera y con unas medidas exactas. Pues bien, así lo hizo y así la construyó entre con oro y madera, como un poco lo vemos en estas réplicas, que así debió haber sido de alguna forma esta arca construida por Moisés ya cuando salió de Egipto, atraviesa este mar rojo, llega al monte Sinaí. Recordemos que fue un éxodo de 40 años, pero ahí Jehová, en esta comunicación que tenía con Moisés, le ordena eso. Esto es igual que Indiana Jones, profesor. Por supuesto que sí. Indiana Jones y el arca perdida, que los nazis andan buscando el Arca de la Alianza. Así es, pues. Así es. De aquí viene toda esta tradición. Ahora uno se pregunta por qué un antisemita declarado como Hitler estaba buscando también estas reliquias que son propias del pueblo judío. Ahora, esas son grandes preguntas. ¿Quería él poseer, quizá, el poder que tenía el arca, pero que históricamente perteneció al pueblo judío? Pues bien, el arca, ¿qué era el arca? Y la única referencia, digamos, que uno tiene son los textos del Antiguo Testamento. Y lo primero que uno tiene que decir, según estos textos, que pueden ser legendarios, recordemos que la Biblia es un texto que tiene algunos datos históricos, pero que ha sido exaltado por el genio bíblico, es decir, tiene mucha sabiduría, es fuente de fe, pero también legendaria. Pues lo primero que uno tiene que decir es que el arca era una especie de transmisor de comunicaciones. A ver, ¿cómo? Entre el pueblo judío y Jehová. Según las tradiciones, se construye el arca y lo primero que hacía esta arca era guardada en lo que se llama la tienda del encuentro. Perdón, para entender, para seguirte. A través del Arca de la Alianza, Dios, Jehová, se comunicaba con el pueblo. Así es, con el pueblo judío. Según las tradiciones que están escritas en el Antiguo Testamento, una nube, cuando se asentaba el pueblo judío en este éxodo, había una tienda del encuentro que era donde se guardaba el arca. Y la nube donde estaba Jehová se detenía encima y comenzaba a comunicarse con esta arca que estaba en tierra. Por lo tanto, al menos según lo que uno puede extraer de estos textos antiguos, es que era un transmisor, porque a través de estas transmisiones Jehová le daba muchas indicaciones a Moisés, que él las escribía, muchas indicaciones incluso de salud. Tenían que, por ejemplo, muchas cosas, prácticamente todo era el relato de Jehová transmitido a Moisés a través del arca que estaba en la tienda del encuentro. Ahora, según la mitología hebrea, el arca de la alianza también fue utilizado como un arma. Esa es la otra parte, claro que sí, porque hay algunos episodios muy importantes del arca. Primero es cuando los judíos en el éxodo llegan al río Jordán. Según la tradición, el arca de la alianza permitió que el río Jordán se abriese y que los judíos pudiesen atravesar el río Jordán. Eso es lo primero.
Entonces, ¿qué poder tenía supuestamente esta arca? Ahora, uno muchas veces, antes de entrar en los detalles del arma propiamente tal, uno tiene que decir que, mira, quizás es un texto legendario que uno tendría que dejarlo en la leyenda y no tratar de verle la realidad a un texto fantástico también. Pero son los desafíos que uno tiene como la persona que interpreta. El otro dato es cuando los judíos llegaron a la ciudad de Jericó. Ya. En la ciudad de Jericó, según cuenta la tradición, el arca de alguna forma habría provocado que las murallas de Jericó se cayeran y que los judíos pudiesen entrar y pasarles cuchillos a todos los que estaban en la ciudad de Jericó. Entonces, claro, según la tradición y los textos, los judíos dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó con el arca de la alianza. Ya. Y en un momento dado, al final de la 7ª vuelta, tocan unas trompetas y claro, se cayeron las murallas de Jericó y pudo entrar el pueblo judío y mató a todos, a casi todos, menos a un par. Entonces tenía ese poder también. El arca también cayó en manos de los filisteos en un momento, ¿eh? Por supuesto que sí, porque ¿qué es lo que sucede? Entre estas guerras, y por cierto, de esta tradición, ¿qué me ibas a decir? Es que quiero saber cuál es la relación entre los filisteos y el pueblo hebreo, el pueblo judío también, para que la gente le vaya quedando claro. Bueno, entre los filisteos y el pueblo que estaba en el Éxodo hubo una batalla, una guerra, en un momento dado. Y los filisteos de esa batalla consiguieron y se robaron el arca para ellos. Pues fue una maldición, pues, porque según se cuenta, tan pronto robaron el arca, no solamente empezaron a morir personas, otras personas comenzaron a salirle pústulas y granos, se empezó como a infectar todo el pueblo filisteo producto de la posesión del arca, o más bien dicho, sea lo que ocurrió, le atribuyeron al robo del arca, que era de la alianza de los judíos con Jehová, le atribuyeron todo lo que estaba todas esas plagas. Todas esas plagas. ¿Qué es lo que hicieron los filisteos después de un tiempo de tener el arca? Agarraron el arca, la pusieron en una carreta con unos caballos y se la devolvieron a los judíos. Pero esa carreta llegó a una ciudad que se llama Bet-Semes. Ya. Y ahí es donde, mira, del episodio de Bet-Semes es de donde deriva precisamente la película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, porque según la tradición nadie podía acercarse al arca, nadie podía tocar el arca, incluso hay muertes por personas que se acercaron al arca. Es decir, ¿ni siquiera los rabinos? Ni siquiera, nadie podía tocar el arca en ese sentido, porque le iba a llegar una maldición. Pues en Bet-Semes, después que los filisteos le devolvieron el arca, cuenta la historia. Qué bueno que algunos judíos abrieron el arca. Y cuando abrieron el arca, se desató una matanza, murieron muchísimas personas, supuestamente a causa del poder generado por el arca en el momento que se abrió. De ahí deriva precisamente toda la historia de Indiana Jones. Hay que embarrar en la película cuando se abre el arca. Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede con el paso del tiempo? Que cuando arqueólogos han ido a Bet-Semes, han encontrado al menos, algunos cuentan 50.000 muertos en Bet-Semes. Cadáveres, muy, muy lejanos de que habría ocurrido algo catastrófico en eso, y muchos le atribuyen que fue producto del arca de la alianza. ¿Y hoy en día, Cristian, se sabe dónde está el arca? No, solamente algunos datos. Mira, lo que es cierto, ¿qué es lo que sucede? El arca fue depositada finalmente, después de David consigue Jerusalén, se apropia en ese sentido, compra un terreno en Jerusalén, y es Salomón quien construye el primer templo de Jerusalén para guardar el arca de la alianza. Y
Bueno, en un primer momento el arca le trae muchos beneficios a Salomón, pero después Salomón también se porta más o menos mal y pierde todos los poderes en ese sentido que había tenido. Pues bien, ¿qué es lo que sucede? Aquí comienza, ¿dónde está el arca de la alianza? Porque para algunos sucede que Salomón, en un momento dado, fue visitado por la reina de Saba, que es de Etiopía. Porque Jerusalén se había transformado en una ciudad muy próspera en ese sentido con Salomón en un momento dado, mucho comercio, y la reina de Saba, siendo virgen, viaja donde Salomón. Y según cuenta esta historia, bueno, habrían tenido un encuentro sexual obviamente. Al cabo de un tiempo, la reina de Saba decide volver a Etiopía y Salomón le entrega un anillo y le dice: si es que estás embarazada, entrégale este anillo a tu hijo y yo lo sabré reconocer. Pues bien, efectivamente estaba embarazada y con el paso de algunos años, el hijo de la reina de Saba con Salomón viaja de regreso a Jerusalén y Salomón lo reconoce. Pero en ese momento dado, y aquí comienza el misterio, porque en ese momento dado Salomón de alguna forma lo reconoce como su hijo, uno de los tantos hijos, y lo envía de vuelta, con muchos, se cuenta que incluso más de 1 millón de personas lo acompañaron de vuelta. No te creo. Muchísima gente lo acompañó de vuelta a Etiopía. Pues se dice que un día antes de salir Menelec, que era el hijo de Salomón, de regreso, habría entrado a las bóvedas debajo de la ciudad del templo de Jerusalén, habría robado el arca de la alianza y habría depositado una réplica. Si esta historia es así, el hijo de Salomón y de la reina de Saba se llevó el arca a Etiopía. Ese fue el primer cuento del tío. Sí. Se llegó el hijo, le deja una copia y se lleva el original. Efectivamente. Si esto es así, así fue. Y lo que sucede también que, hoy en día, bajo esta tradición y algunas tradiciones escritas del Kebrat, en un libro, una fuente etíope que se llama Kebrat Nagatz, el arca de la alianza estaría escondida hasta el día de hoy en Etiopía, en una ciudad que se llama Lalibela. Lalibela, que es la llamada Jerusalén Negra. Es una de las ciudades más increíbles que hay, Lalibela, porque primero, aparte de ser una réplica de alguna forma de Jerusalén, es una ciudad construida con muchos templos, pero cada templo es una roca, es un monolito. Construido, aquí la estamos viendo. Aquí la estamos viendo, esta es Lalibela. Entonces, según la tradición, el arca de la alianza se guarda en este lugar. Podría estar ahí bajo esta tradición. Cristian, hemos hablado del poder sobrenatural del arca de la alianza. Y la verdad es que en un comienzo tú me señalabas que era una herramienta, un canal de comunicación entre Dios, entre Jehová y el pueblo judío. Además que servía para derribar muros, abrir aguas, que el pueblo judío pudiera trasladarse con seguridad. Podía desatar pestes entre quienes la poseían de mala manera. Podía matar a miles de personas con tan solo abrirse. De una manera muy extraña, el hijo de Salomón deposita una réplica y se la lleva a Etiopía. A Lalibela, sí. Y Hitler conoce toda esta historia. ¿Hitler va a Etiopía a buscar el arca de la alianza? No se sabe si esta Annenberg llegó a Etiopía. No se sabe. Eso es la historia, porque Hitler en ese sentido se obsesionó. Quizás su primera obsesión fue el Santo Grial, pero el arca de la alianza quería tener esta arma, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta si llegaron a Etiopía. ¿Por dónde la buscó?
Ahora, la buscó en muchas otras partes. Ahora uno tiene que recordar que el Arca de la Alianza, cuando desapareció completamente bajo lo que se llama la destrucción del primer templo de Israel con la invasión de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Ahí fue cuando el Arca de la Alianza, Nabucodonosor invadió, la destruyó del templo y desapareció para el resto de los tiempos el Arca de la Alianza. Entonces, no se sabe bien a dónde está. Algunos plantean que algunos datos anteriores, unos días antes a esta invasión de Nabucodonosor, se la habrían llevado a un monte que se llama el Monte Nebo, que queda allá en el Medio Oriente. Según las tradiciones, Hitler y la Annenberg habrían llegado hasta el Monte Nebo, pero no encontraron nada. Entonces, ahí está la gran obsesión. Estamos hablando de Medio Oriente, pero al día de hoy, ¿qué territorio sería este lugar que tú nos señalas, Cristian? El Monte Nebo, mira, queda exactamente hoy día, bueno, es lo que queda hoy día en Israel. En Israel. Ahí lo estamos viendo, además. Sí, ahí lo estamos viendo. Queda en el territorio de Israel y según algunos, según esta tradición, antes de esta invasión habría sido escondida ahí. Pero es parte de los grandes enigmas, porque Hitler habría conocido esta historia, habrían llegado investigadores hasta este monte, pero no encontraron nada, pues. Entonces, son los misterios de esta obsesión de Hitler por poseer esta arma y por este, canal de comunicación con Jehová. No solo buscaron en Israel, en este monte, sino que también buscaron en Mesoamérica las calaveras de cristal. Efectivamente. Cruzaron el mundo entero buscando objetos de poder. No encontraron, uno puede decir que no encontraron el Santo Grial, no encontraron el arca, pero la buscaron obsesivamente, pero sí encontraron una calavera de cristal. Uno tiene que recordar las calaveras de cristales. Esa foto que vemos, esa foto la saqué yo, es un registro, querido. Esa foto es tuya. Esa foto es mía, de una calavera de cristal. ¿Qué es una calavera de cristal? Lo estamos viendo, es evidente, pero ¿qué poder representa? ¿De dónde vienen? ¿Cómo nacen? Bueno, la tradición de las calaveras de cristal datan de una tradición mesoamericana que habla de unas calaveras construidas en la antigüedad, por los pueblos mesoamericanos. Mira, por ejemplo, esa calavera que veíamos, al menos estaba, hasta el día de hoy se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología de México. ¿Ya? Lo que se cuenta de estas calaveras de cristal es que, primero, son alrededor de 13 calaveras, que fueron pulidas con una técnica que no se sabe cómo se llegó a tener, tanta perfección, Pero se cuenta que están escondidas en diferentes partes del mundo. Y según la tradición, que si estas calaveras se vuelven a encontrar, podrían generar un castigo tremendo para toda la humanidad. Es decir, son calaveras de poder. Algunos cuentan, primero, algunas calaveras que se han encontrado, no se sabe cómo se llegó al pulimiento. ¿Con qué técnicas lograron hace tantos miles de años los pueblos mesoamericanos, olmecas, toltecas, aztecas, mayas, itzes y otros tantos lograr esto? Pero lo cierto es que Hitler envió a una expedición y, según los registros que después se encontraron, Hitler logró tener una calavera de cristal de 5 kilos. Era una grande. A la fotografía que yo le saqué era muy pequeña. Ahora, otros dicen que estas calaveras de cristal tienen adentro encriptados códigos e información prácticamente en una especie de
bueno, códigos encriptados que no se pueden decodificar tan fácilmente. Quiero entrar en el detalle de el hallazgo de Hitler, de esta calavera de cristal de 5 kilos que tú nos relatas, pero en la creación de las calaveras de cristal también se habla de incluso la mano alienígena o mano extraterrestre, como también pasa un poco con el Arca de la Alianza, que era una herramienta de comunicación no solo con Dios o Jehová, sino que también con extraterrestres. ¿Tiene asidero esa teoría? Según algunos, sí. Según algunos investigadores, este poder que tenían estas... Primero, la confección no es una confección tan fácil de hacer por el ser humano. Incluso se han tratado de hacer réplicas en cuarzo actualmente que no han llegado a la perfección que han tenido las que se han encontrado. O sea, ni siquiera con la tecnología de hoy podríamos hacer algo así. Efectivamente. Es decir, estas calaveras no tienen ningún rasgo de que hayan sido pulidas por un objeto. Entonces no se sabe a ciencia cierta cómo se construyeron y se esculpieron. Es decir, en ese sentido son prácticamente perfectas, al menos las que forman parte de esta leyenda. Y claro, muchos dicen, según las tradiciones, que bueno, estos pueblos mesoamericanos también tuvieron contacto con dioses de carne y hueso que les entregaron la tecnología, o más bien dicho, le habrían entregado estas calaveras como una especie de poder para su pueblo mesoamericano en algún momento dado de la historia, ¿ya? Pero en realidad forman parte de esta gran leyenda y de este gran enigma también. Objetos de poder. Incluso también otra historia de Indiana Jones, ahora que me acuerdo. Claro. También habla de esta leyenda. Entrega, ¿no? La última. Me parece. Tú sabes que yo a veces leo más que leo. Cine, pero es Indiana Jones y la calavera de cristal, justamente. Efectivamente. Y ahí cuenta un poco esta tradición. Y claro, ahora me acordé perfectamente. Se juntan las calaveras y queda la escoba. Prácticamente se forma un agujero negro, según Indiana Jones, que es ciencia ficción. Pero en la película, las calaveras tienen una especie de cráneo ovalado, más alargado, dándole un poco de credibilidad o de realidad a la teoría alienígena. Sí, pero las calaveras reales, al menos la calavera que yo vi con mis ojos, que es muy pequeñita y que está en el museo, no tenía el cráneo ovalado. Y ahora que me acuerdo, claro, esas calaveras de cristal encontradas por Indiana Jones es ciencia ficción eso, ¿no? Al menos y las que se han encontrado son muchas de estas que estamos viendo en pantalla, son originales. Lo interesante es que realmente Hitler envió a emisarios de la Annenberg a Mesoamérica a encontrarla y encontraron una calavera. Es decir, es efectivo que Hitler hacía lo posible por ir encontrando todas estas reliquias que supuestamente le iban a entregar más poder, bueno, para todo lo que fue el Tercer Reich. Un gran misterio también ese. Cristian, hay un punto que es bien sensible para nosotros los chilenos o quienes habitamos esta franja de tierra y que tiene que ver con el bastón de Calfucura, que fue uno... Cristian, hay un punto que es bien sensible para nosotros los chilenos o quienes habitamos esta franja de tierra y que tiene que ver con el bastón de Calfucura, que fue uno de los loncos más influyentes de su momento. Hitler también buscó este bastón, supo de su poder, supo de su existencia y también lo quiso. Calfucura fue de alguna forma el cacique más importante del siglo XVIII porque logró unir a todo el pueblo mapuche desde el Pacífico hasta el Atlántico. Esa es la tradición que uno tiene y bastante desconocida, pero que es bueno al menos mencionarla. Sí, claro. Pues según la tradición,
Siglo XIX, 1850, etcétera, 1845 aproximadamente, Calfucura logra esta unificación y de alguna forma fue un gran cacique en el sentido de la extensión que logró bajo su dominio como cacique. Pues bien, cuenta la tradición que él tenía un bastón de mando con una mítica piedra antropomorfa que le atribuía un poder, el poder de gobernar, el poder de triunfar. Este bastón con esta piedra azul serían los responsables del poder que ostentaba Calfucura. Así es, al menos según la tradición, que guarda, esta tradición es histórica, pero también tiene, como siempre, su cuota de mito, es decir, de acciones sagradas que se van exaltando. Según la tradición, sea lo que sea, él logró este poder, o más bien dicho, era similar en su poder a la lanza de Longinos. Ya. Es decir, quien la tenía lograba un gran poder. Esto lo habría, la Annenberg habría escuchado de esto y tenía al menos documentos sobre este cacique mapuche. Y según la tradición, efectivamente, partió un grupo de avanzada hasta nuestro continente a buscar la piedra de Calfucura. No te puedo creer. Así es. Y para muchos, no encontró el bastón, pero no encontró la piedra, según algunas tradiciones. Entonces, fíjate tú cómo Hitler, dentro de toda esta perspectiva, va logrando esto e incluso llega hasta este lugar, hasta nuestro continente, a buscar piedras, que le iban a dar un poder más allá del terrenal. El que ostentaba a partir de la fuerza militar. Es increíble cómo buscó en Etiopía, buscó en Egipto, buscó en España, buscó en Sudamérica, buscó el bastón de Calfucura, buscó en Mesoamérica. Hitler también buscó el origen ario en un lugar tan místico como el Tíbet, por ejemplo. También. Y uno tiene que decir aquí algunas cosas, porque eso también es efectivo. Hubo una expedición de estos emisarios de Hitler al Tíbet, porque, de alguna forma uno tiene que recordar que el budismo, en ese sentido, se asociaba con las tradiciones originales nazi. De alguna forma, el gran origen... Perdón, Cristian, ¿cómo es eso? Por ejemplo, palabras bastante simples. La suástica, que es el principal símbolo nazi, sí, es un símbolo realmente hindú, que proviene de la India. A ver, ¿cómo es eso? Así es, pues. ¿Qué significa esta suástica? La suástica significa volver al origen. Ya. Así de simple. Pero es un verdadero símbolo original de la India. Y ahí, por eso digo, ¿qué es lo que sucede? La suástica hindú tiene las aspas hacia el otro lado, y eso es netamente por un efecto de viento. Es decir, el viento que corre en Europa, de alguna forma va moviendo las aspas en el sentido de la suástica del Tercer Reich. Y en la India, la suástica hindú, el viento corre hacia otro lado. Ya. Y se genera como especie de remolino, claro, que lo único que significa es volver al origen. Entonces, el nazismo, en ese sentido, la cosmovisión nazi es completamente distinta, es otro orden cultural, y lo que buscaba era volver al origen. Uno de los orígenes que estaban buscando los nazis precisamente lo comenzaron a explorar en el Tíbet. ¿Ya? Porque el Tíbet budista, apoyado por Japón en su momento dado, pero no perseguido por Rusia y por otros, es la puerta de entrada como zona a todo lo que es el desierto del Gobi. Ya. Los nazis estaban buscando, recuerda, el origen de su sangre.
¿Cuál es el origen real de su sangre aria indoeuropea? Pues bien, en esta búsqueda llegaron al Tíbet budista, que por cierto la suástica es también budista, es hindú, pero también la ocupan los budistas. Pero de ahí, ¿qué es lo que sucede? Del Tíbet uno camina, unos cuantos, varios kilómetros, muchísimos kilómetros, más de 1000 kilómetros, hacia Mongolia. En Mongolia estaría lo que es el antiguo, de alguna forma, reino de Chambalá. Para algunos, Hitler habría encontrado en ese lejano oriente el verdadero origen de la raza aria. ¿Eso lo habría llevado a confirmar de alguna manera lo que el nazismo postula de que finalmente los arios eran una raza superior? ¿Él busca confirmar, él buscaba eso, buscar una confirmación a su teoría? Sí, de todas maneras sí. Recordemos que Hitler, el único problema de Hitler es que se equivocó respecto de lo que es una raza aria. Porque la raza aria, en el sentido correcto, es lo que estaba buscando Hitler era, o más bien dicho, él buscaba como la raza pura, exacta, pero en realidad hoy día uno sabe que todas las razas son mezclas. Y aquellas razas que se mezclan entre uno se generan endogamia y se empobrecen. Entonces, lo que él estaba buscando, por un lado equivocadamente, es esta raza pura que no sé de dónde se va a encontrar raza pura real, porque todos son mezclas. Pero por otro lado también estaba buscando el origen de una creencia común, que es supuestamente la creencia común de los indoeuropeos. Recordemos que los arios o indoeuropeos, son los eslavos, los latinos, los celtas, los germanos, los hindúes, todos son indoeuropeos, los indoiranios, los bálticos. Es decir, dentro de toda esta y dentro de esto todos indoeuropeos, una de las ramas son los germanos. Pero, como te digo, la rama indoeuropea es mucho más amplia. Ahora, es verdad que en el comienzo de la historia, hace 5000 años, cuando aparecen los indoeuropeos, aparecen en la historia, aparecen en ese sentido los blancos, los caucásicos, aparecen a pasarle cuchillo, sobre todo primero a los negros. A los primeros que sometieron los indoeuropeos fueron a los negros, porque según la tradición prehistórica y protohistórica, primero gobernaron la tierra en un momento dado, antes de los blancos, los negros. Y cuando llegaron los indoeuropeos, le pasaron cuchillo y sometieron a los negros. Hitler estaba buscando en ese sentido su tradición, la tradición supuesta, que no encontró, porque buscar ahí se equivocó, desde mi punto de vista se equivocó rotundamente en tratar de exaltar una raza aria pura con un prototipo de mujer, con un prototipo de hombre, porque las razas son mezclas fundamentalmente. Es verdad que se diferencian unas de otras, pero son mezclas. Entonces, llegó al Tíbet y también trató de encontrar sus orígenes por allá.